Bem, eu acho que podemos começar, então, professor, que os outros vão chegando depois. É, então, hoje, o professor Juan Guilherme Martínez, que vai nos falar sobre os patrones funerários na América colonial, no caso de Panamá Viejo, entre 1519 e 1671. O professor Juan Martín trabalha na universidade em Barranquilla, ao norte de Colômbia, e vive por lá. Então, acho que podemos começar, professor. Boas-vindas. Muchas gracias, don Mauro. Buenas tardes a quienes asisten. Ante todo, me disculpo con ustedes porque no hablo portugués, así que tendrá que ser en castellano, pero creo que hablando así pausadamente es posible que me entiendan. Siempre es más fácil que ustedes nos entiendan que nosotros entender el portugués, así que les agradezco mucho la paciencia. Don Mauro, ¿usted me permitiría compartir la pantalla, por favor? Sí. Desde muy temprano en la época de la conquista y de la colonia, Panamá Viejo se consolida como uno de los puertos más importantes de la corona española en América, porque esta localización estratégica en el Istmo de Panamá pues facilita lo que sería después la conquista y colonización del sur del continente y por supuesto la explotación de oro y plata de las minas de Potosí en Perú y en Bolivia. Entonces, Panamá Viejo y los puertos del Caribe, que son Nombre de Dios, Portobelo y San Lorenzo, se convierten en el triángulo estratégico del comercio y el motor de la economía española, al menos durante los siglos XVI y XVII. Esta ciudad se consolidó entonces en un puerto fundamental para España y por eso despertó el interés y la codicia de los piratas y de los corsarios ingleses y franceses. Finalmente, en 1671, quien consigue tener éxito en el ataque y toma de Ciudad de Panamá es el pirata inglés Henry Morgan. Para ese momento ya era gobernador de Jamaica y desde Jamaica planeó un ataque dirigido a la toma de Panamá, teniendo en cuenta que era el sitio en donde se resguardaba la plata que venía del Perú, mientras se trasladaba por el camino de cruces o el camino real hasta Portobelo, y allí en las ferias se reembarcaba en los galeones que iban a hacer su tornaviaje hacia Europa, pasando por Cartagena, reuniéndose en La Habana y dirigiéndose con la flota de Nueva España hacia la península ibérica. En enero de 1671, finalmente Henry Morgan ataca el Caribe panameño, remonta el istmo, que son aproximadamente 80 kilómetros entre una costa y otra, y termina atacando y destruyendo la ciudad de Panamá. Ese es lo que ustedes están viendo, es un grabado que acompaña el libro de Alexander X. Kemmelin, que era el cirujano, el médico de Henry Morgan, y que en el libro Bucaneros de América hace una descripción muy detallada sobre lo que significó ese ataque y ese triunfo para la piratería inglesa. Eso llevó a que la corona española decidiera trasladar la ciudad hacia un nuevo emplazamiento a 13 kilómetros al oeste,
lo que se conoce ahora como el casco antiguo o el centro histórico de Panamá, abandonando esta primera fundación posteriormente. Y esas ruinas y esa ciudad quedó absolutamente abandonada, la recuperó la selva con el paso del tiempo y volvió a entrar en el interés de la gente a partir del siglo XIX, cuando se convirtió en un sitio de interés turístico durante la fiebre del oro en Norteamérica. En Estados Unidos, cuando estalla la fiebre del oro en el oeste, toda esta gente que quería ir desde la costa este hacia allá tenía dos opciones. Una, atravesar Norteamérica por tierra, todavía no había ferrocarril, era un viaje muy largo y sobre todo muy peligroso. Y la otra opción era moverse por mar hasta el puerto de Colón en Panamá, allí hacer el tránsito transísmico a través del ferrocarril que los llevaba a Ciudad de Panamá en el Pacífico, y en el Pacífico se reembarcaban y llegaban hasta San Francisco. Ese viaje, que por supuesto es mucho más largo, resultaba mucho más seguro para la cantidad, las miles de personas que intentaron hacerse ricos buscando oro en el oeste. Pues esa actividad que se activa, que valga la redundancia, en el siglo XIX, pues lleva a que las ruinas de Panamá Viejo, y las fotos que ustedes ven allí son de inicios del siglo XX, ese sitio fuera de interés para aquellas personas, para aquellos viajeros que hacían su tránsito por Panamá. Sin embargo, el Estado panameño no le prestó la debida atención a este sitio. Durante mucho tiempo fue un parque arqueológico bastante abandonado, que consigue finalmente entrar en un proceso de gestión ejemplar a partir de la creación del Patronato Panamá Viejo en 1995, que asume la administración del parque arqueológico y consigue volverlo o sea, garantizar su mantenimiento, su investigación y gestionando recursos para mantenerlo. Este es el conjunto monumental de Panamá Viejo ahora, pues toda esta zona verde que ustedes ven aquí, estos son manglares, estas son las 27 hectáreas que están protegidas por la ley y que en el año 2003 consiguió su declaratoria como Patrimonio Mundial por ser eso, la primera ciudad española, europea al final, en el Pacífico americano. Como les dije, pues esta ciudad se abandona en 1671 y buena parte de las estructuras que aún se conservan pues son las de los edificios, o que más o menos se conservan, son las de los edificios principales que están representados fundamentalmente en los conventos y en los edificios de la corona, como el Cabildo, que fueron los únicos que se construyeron en piedra, en cal y canto. El resto de la ciudad, y por eso no hay vestigios allí a la vista, eran estructuras de madera que por supuesto con el tiempo desaparecieron. El sitio original era mucho más grande y cubría buena parte de esta zona que les estoy marcando, que en la década de 1950 sufrió una invasión por presión, digamos, de la ciudad. El crecimiento desaforado de la ciudad lleva a que se invadan estos terrenos y se cree esta barriada que se conoce ahora mismo como Panamá Viejo, que está sobre la mitad del sitio arqueológico. Una ciudad que para 1671 tuvo cerca de 10.000 habitantes. Era una ciudad muy grande para su época. Es la investigación de distintos contextos funerarios, y principalmente hago referencia a las iglesias y a los templos que hicieron parte de esta fundación, que empezamos a definir una línea de investigación relacionada con arqueología funeraria. En realidad tenía un antecedente, es que esta ciudad
o los restos de esta ciudad están sobre un antiguo asentamiento indígena prehispánico que tiene una antigüedad que va del año 500 hasta la conquista europea, hasta el año 1519, y en donde también de esa ocupación habíamos ido excavando contextos funerarios pues, que nos daban una idea sobre esas prácticas, sobre esos patrones en el pasado, hasta que empezamos a trabajar en estos contextos religiosos. El primero que tuve la fortuna de investigar fue en el año 2000, hace 21 años. Recién llegaba a Panamá y iniciaba mi trabajo de campo con las excavaciones dentro de la catedral. La catedral, pues, que es ese espacio religioso más importante y sobre el que gira el desarrollo urbano de esta antigua ciudad. Esa primera excavación tenía por objetivo la identificación del piso original del templo. Ustedes ven allí, solo en algunas porciones estaba conservado ese piso de ladrillo que muestra la manera en que se dispusieron los ladrillos, y bueno, y hay un trabajo de documentación y levantamiento minucioso de todo lo que estábamos encontrando en ese nivel de piso. Sin embargo, en algunos lugares quisimos ir más abajo, quisimos profundizar aprovechando las posibilidades que teníamos, y en aquellos lugares como estos en donde no había piso, no había necesidad de dañarlo en el proceso arqueológico, logramos profundizar y encontramos diferentes tipos de enterramientos, todos ellos respondiendo al ritual católico, y además en distintos niveles, como ustedes lo ven aquí, o sea, distintos momentos. Hay un uso recurrente de este espacio como un espacio de inhumación. Entonces, lo que vamos a tener normalmente son distintos niveles de uso, como nosotros les decimos, interfaces, en donde tenemos estos individuos enterrados que dan cuenta obviamente de esa reutilización de este espacio como un espacio sagrado, ¿no? Responden en todos los casos a los patrones de la época, que indican que obviamente los feligreses, aquí pues ustedes se dan cuenta, la mayoría de individuos están con los pies dirigidos hacia el sur. En el costado sur está el altar mayor, y la feligresía debía ser enterrada obviamente en las naves de la iglesia con los pies mirando hacia el altar, mientras que sacerdotes y miembros de las órdenes eran inhumados en la posición contraria, con los pies dirigidos hacia el acceso principal del templo. En este caso en particular, esta iglesia, ahora les mostraré una imagen como más clara de la catedral, no está orientada correctamente como los cánones lo indican. Normalmente los templos deben estar orientados este a oeste. En este caso, este templo se trasladó en 1541 del lugar original al lugar que estábamos excavando, y como ya no había espacio para ponerlo en la orientación correcta, terminó orientándose norte-sur. Por eso tenemos esa primera diferencia, pero sin embargo dentro del templo pues se mantienen esos patrones, se respetan esos patrones, y lo que se intenta en todos los casos es que el cráneo de los individuos inhumados esté apuntando hacia el este, hacia donde se da la resurrección de Jesucristo. Entonces, el patrón de alguna manera se va a conservar, y bueno, ahora veremos cómo sucede en otros contextos que yo investigué, que en donde yo no he trabajado, pero que efectivamente esos patrones se hacen evidentes. Lo otro que vimos también en este tipo de enterramientos es que para esta época no hay uso de ataúd.
los individuos son amortajados y son dispuestos en fosas relativamente pequeñas, que lo demuestran por la posición de las clavículas que están levantadas y que estarían mostrando pues que el individuo estuvo amortajado y además circunscrito a una fosa mucho más pequeña. Las extremidades superiores están sobre el vientre, la pelvis o cruzadas sobre el pecho, las extremidades inferiores extendidas y bueno, en general pues de cúbito dorsal extendida, la posición que vemos allí, y esto que están viendo aquí pues hace parte de esos enterramientos previos que se encuentran, o los restos se encuentran cuando se va a inhumar otro cadáver y entonces tienen que mover algunos huesos y disponerlos en otro lado y por eso la cantidad impresionante que había de restos óseos en todo este depósito. Para ese momento, en el año 2000, habíamos hecho solamente unas pequeñas calas, unas pequeñas excavaciones y tuvimos la oportunidad entonces de encontrarnos con este tipo de rasgos funerarios. Pasarían ya varios años, hasta el 2016, cuando conseguimos financiación del Consejo Europeo de Investigación para aproximarnos a caracterizar la población de Panamá Viejo para los siglos XVI y XVII. Y la única manera, obviamente, de hacer esas reconstrucciones paleodemográficas, pues es a través de restos óseos humanos. Entonces, sabiendo que ya en la catedral era posible encontrar y recuperar una buena cantidad de información relacionada con la población de Panamá Viejo, pues propusimos y nos autorizaron excavar nuevamente en una excavación mucho más grande, de un poco más de 20 metros cuadrados, esto en el 2017, excavar una zona grande aquí en donde pretendíamos ver en un área mayor las características de estos enterramientos y por supuesto tener un conjunto de individuos mayor que nos permitiera caracterizar la población de la Panamá del siglo XVI. Y esto, lo que ustedes están viendo aquí, pues es la Plaza Mayor, es el centro de la ciudad. Como les dije, el norte está en esta dirección, norte-sur. La catedral, como les había comentado, se traslada originalmente. El primer templo de la ciudad estuvo aquí, en el sur de la plaza, y estuvo orientado este-oeste, pero por inundaciones, porque la línea de costa está muy cerca, por problemas de agua, porque cuando había marea muy alta entraba agua al templo, deciden trasladarlo a esta zona que es un promontorio un poco más alto y buena parte de roca, y por eso les toca cambiar la orientación del templo a como se ve ahora. Está además adornada pues con esta torre de 4 cuerpos, que no solamente era la torre campanario, sino que además servía como un punto de vigía y de seguridad, de observación de la línea de costa. Entonces, como les dije, en el 2017 hicimos excavaciones dentro y fuera también, en el área del atrio. Queríamos comparar las poblaciones enterradas dentro y fuera. Nuestro presupuesto inicial era que la gente de la élite, la gente de dinero, era enterrada en la catedral, por ser obviamente el templo más importante de la ciudad, y sabíamos también por información de archivo que en el atrio normalmente se enterraba gente de menor recurso. En algunos casos se enterraba gente que había cometido algún delito, entonces estaba prohibido que se enterrara dentro de los templos. Entonces queríamos tener una comparación de ambos contextos, y por eso las excavaciones las adelantamos
en estos dos espacios. Aquí una muestra de los distintos niveles de inhumación que encontramos, o sea, había un control bastante estricto que llevaba a enterrar en un primer momento a los individuos mucho más profundos, cerca de 1,20 m de profundidad, pero en la medida en que se iban ocupando espacios, porque pues todos estos espacios que están organizados por hileras norte-sur y este-oeste, pues se van llenando y entonces van limitando las posibilidades y entonces se empiezan a inhumar los cuerpos cada vez menos profundo hasta llegar casi que al nivel de superficie. Tenemos una descripción de 1640 de un sacerdote que llega a Panamá y se queja del mal olor que hay en el templo, y es porque ya se estaban enterrando los individuos muy cerca de la superficie y entonces pues el olor resultaba insoportable, tanto que en muchos casos decidían trasladar los santos oficios a otro templo porque allí no se soportaba. Y lo que hemos visto también es que, a diferencia de otros lugares católicos en donde se utiliza la cal como una manera para controlar esos malos olores y acelerar la descomposición de los cuerpos, en el caso de Panamá Viejo, por una extraña razón, no se utilizaron. No hay ninguno de los individuos que haya tenido evidencias de habérsele puesto cal para evitar estos malos olores. Y lo que están viendo aquí en esta planta de esta excavación son las bases de las columnas que se dispusieron hacia 1660 en un proyecto en donde se reforzó la estructura de la catedral y se hizo ya de cal y canto. Hasta antes de 1660 la iglesia era de madera con techo de teja. Bueno, aquí algunos otros detalles y bueno, en este caso es la documentación que nosotros desde la arqueología hacemos de cada uno de los rasgos de las unidades estratigráficas que vamos identificando en las excavaciones y que después nos permiten establecer pues una secuencia que a su vez también nos permite identificar cronología. Entonces tenemos una etapa de inhumación de 1541 a 1660 y luego las de 1626, perdón, y después de 1626 a 1671. Esos son como los dos grandes momentos de utilización de esta iglesia como lugar de inhumación, y pues aquí se ven con mucha mayor claridad estos patrones de enterramiento católico que además se rigen por una normativa que en ese momento era muy clara y que se evidencia en los libros del Buen Morir o los libros Ars Bene Moriendi, que son estos libros que preparan a la gente para la muerte, entendiendo por supuesto que hay otra vida después de la muerte y por eso hay que prepararse. Y en esa preparación, y hay una serie de pasos a seguir en ese proceso, uno de los que más se recalca es que se debe ir a la tumba de una manera humilde. Muchos de la gente que era enterrada durante la colonia compraba los hábitos de monjes, los hábitos que fueran usados, que fueran más viejos, para que fuera con esos hábitos con los que se hiciera la mortaja y se les enterrara, buscando eso, llegar con humildad al reino de Dios. Sin embargo, lo que identificamos en algunos de los enterramientos, y pues desafortunadamente quizás esta fotografía pues será muy pequeña para que la vean en sus pantallas, pero aquí hay unos adornos que encontramos en varios individuos, que son adornos hechos con plata, algunos con cobre y otros con baños de oro, que son pasamanos y que hacen parte de la decoración de vestidos lujosos, de vestidos con muchos adornos.
Lo que nosotros suponemos es que la gente o algunos de los familiares enterraban muy elegantes a sus muertos y seguramente después los cubrían y ocultaban para el resto con la mortaja ese atuendo elegante con el que finalmente los inhumaban en la catedral. Cuando trabajamos en Panamá Viejo y pues empezamos a identificar estos patrones, pues empezamos a revisar también en la bibliografía y en otros contextos arqueológicos qué era lo que había pasado y qué era lo que habían encontrado. Principalmente pues nos concentramos en sitios donde hay mucha documentación al respecto, particularmente en San Agustín, en la Florida, que es también un asentamiento muy temprano de los españoles en la península de la Florida. En el poblado del rey Don Felipe, unos datos arqueológicos recabados por un colega chileno, Omar Ortiz Troncoso, en la década de los 80, y eso queda en la zona más austral de Chile. Algunos de los trabajos que se han hecho, que no son muchos, en México relacionados con estos contextos también religiosos, y en República Dominicana, en donde tenemos una buena documentación de la excavación, de las excavaciones arqueológicas en la Catedral de Santo Domingo. Allí, ¿por qué el interés? Porque se hicieron esas excavaciones buscando los restos mortales de Cristóbal Colón, que estaban allí y que después fueron trasladados a España. Entonces se hizo una excavación completa de la catedral y pues se recuperó una gran cantidad de información de una manera muy precisa. Lo que estaba claro es que el patrón pues era evidente, todos los individuos, como les dije, de cúbito dorsal extendido, con algunas variantes en la posición de los brazos, que en un principio pensamos que tenía que ver con el sexo del individuo, pero definitivamente no corresponde con él. Es indiscriminado el que tenga cruzados los brazos en el pecho o sobre la pelvis o sobre el abdomen. Lo que sí está claro es que o están orientados este a oeste o el cráneo está dirigido hacia el este. Esa es también un patrón recurrente en esta América colonial, y me disculpo, no incluí datos de Brasil porque no he leído excavaciones en Brasil relacionadas con contextos católicos tempranos. Muy pocos elementos religiosos asociados, solo en algunos casos medallas, crucifijos, pero en poca proporción, cuentas de rosario, eso sí, también normalmente esas cuentas son de vidrio o de azabache, en algunos casos, sobre todo cuando tenemos contextos más tempranos, vamos a encontrar una cantidad importante de alfileres que están relacionados con el ajuste de las mortajas de estos individuos. En el caso de Panamá, ese es uno de los rasgos característicos. Muchos alfileres que están asociados con estos enterramientos. Y en el único sitio de los que está aquí en donde identificamos objetos que serían de valor, que tendrían un valor de cambio importante, un valor simbólico además y de estatus, es aquí en Panamá Viejo, en donde encontramos estos pasamanos, estos adornos hechos con hilos de plata y oro que identifican o que hacen parte de una indumentaria elegante que en ningún otro caso habíamos encontrado. Igual, como lo mencioné, es común en otros contextos el uso de cal para el tratamiento de este tipo de enterramientos, no solamente por los olores, sino es un asunto de limpieza, que en el único caso donde no se ha identificado particularmente es Panamá. Y lo otro que sí vemos en todos estos contextos es que hay una reutilización de estos espacios que lleva a que finalmente en los sedimentos encontremos restos óseos de individuos inhumados previamente, que por esa reutilización terminan desordenados en este tipo de depósitos. Entonces aquí
para que aquí se ve con mayor detalle. Estos, por ejemplo, son enterramientos que encontramos en las excavaciones que hicimos fuera en el atrio. Ahí ven ustedes los dos tipos de posiciones que tienen los brazos, pero pues los individuos están ubicados de cúbito dorsal extendido. En este caso, por ejemplo, hay un movimiento del cráneo y se debe a que había un árbol cerca y las raíces fueron moviendo este enterramiento. La posición y la orientación, pues como ya les mencionaba, con los pies dirigidos hacia el altar. Aquí quizás se va a ver mejor ese detalle de estos pasamanos, de estos elementos que son muy pequeñitos, pues aquí para que vean la escala son de 1 centímetro, más o menos el tamaño de estos adornos, y son unos hilos, estos son hilos de plata, y hacían parte pues de la indumentaria, algunos otros distintos, estos que son como de mariposa, que normalmente estaban rellenos tenían un cuerpo de madera que por el paso del tiempo aquí desapareció. Algunas de esos otros elementos religiosos que pues en muchos casos no se ven los detalles de las imágenes para poder establecer también una relación y una cronología, pero pues estas pequeñas medallas religiosas, este tipo de cuentas que son en azabache y que son características, y como les había mencionado, una cantidad importante de alfileres que corresponden pues con el momento y la preparación del cuerpo al momento de ser enterrados. En el año 2003-2004 tuvimos la oportunidad de hacer unas excavaciones al sur de la Plaza Mayor. Yo les había mostrado la catedral. Quizás volvemos un momentito para verla. Aquí, esto es el sur de la plaza. Aquí entre el año 2003 y 2004, por un asunto accidental, tuvimos que adelantar una excavación arqueológica, y en esa excavación arqueológica nos llamó la atención porque pues ahí no había absolutamente nada, ningún edificio religioso hasta el momento identificado, y empezamos a encontrar una cantidad numerosa de enterramientos que respondían al patrón funerario católico, en este caso con los pies, como ustedes ven aquí, dirigidos hacia el este, o sea que estaríamos viendo un espacio que tenía la orientación correcta. En ese momento no sabíamos que estábamos excavando el primer emplazamiento de la Catedral de Panamá Viejo. No teníamos acceso a los documentos de archivo, y a partir del proyecto que iniciamos en el 2016 se tuvo acceso a un archivo que no era el Archivo General de Indias, sino el archivo del conde de Puñón Rostro, que es el descendiente directo de Pedrarias Dávila, que tiene todas las cartas de su ancestro que le dirigía a su esposa, doña Inés de Bobadilla, en donde hacía muchas descripciones de la ciudad y en donde pudimos confirmar que el emplazamiento original del Templo Mayor estuvo al sur de la plaza, y fue el que habíamos identificado en el 2003 y que después pudimos excavar en el 2018. Allí encontramos enterramientos que estaban muy bien conservados, que, insisto, pues están mostrando que no se hace uso de ataúd, sino que la descomposición de estos cuerpos se hace en un espacio rellenado, o sea que van directamente sobre el piso, sobre el sedimento, y se cubren con tierra directamente, y eso garantiza que la posición sea la posición de los huesos con el pasar del tiempo sea casi perfecta. Aquí en este caso ustedes ven este individuo es una mujer, además una mujer mayor, que había sufrido una fractura muy, muy fuerte en el fémur izquierdo y había cicatrizado. Pero la reutilización del sitio, pues se había perdido el cráneo porque habían excavado otra fosa allí, entonces había otro individuo encima. Aquí también se había perdido una parte del brazo izquierdo por esa reutilización, pero pues la conservación
es impresionante. Aquí se puede ver, sobre todo en la mano derecha, cómo está bien preservada todas las articulaciones, y aquí un detalle de esa fractura tan fuerte que sufrió en el fémur izquierdo. Pero bueno, ahora para irnos hacia los resultados de esta investigación, retomamos los datos del 2000, del 2003, del 2004, con los resultados que habíamos obtenido nosotros en estas últimas dos temporadas de campo, de 2017 y 2018, en donde recuperamos 178 individuos completos y otro tanto más que fueron individualizados, pero que no eran enterramientos primarios. Y de las cosas que más llaman la atención es que tenemos cerca del 55% de los individuos que excavamos corresponde a individuos femeninos. Tenemos el 15% de individuos que no pudimos identificar el sexo porque simplemente el cráneo no estaba en buenas condiciones, o la pelvis, los huesos de la pelvis tampoco estaban en condiciones adecuadas para determinar el sexo. Entonces, solo cuando tenemos certeza, pues lo hacemos, y el porcentaje, la diferencia es grande. 55% mujeres contra el 29% de hombres. O sea, hay una cantidad mucho mayor de mujeres, que en un principio pensamos que podía corresponder a que era un espacio dedicado exclusivamente a las mujeres, que había alguna diferenciación, aunque en la literatura no habíamos encontrado que hubiera diferencia en términos de sexo para la disposición de las tumbas dentro de los templos, salvo los niños más pequeños que tenían unos espacios específicos dentro de los templos. No había una diferenciación por sexo. Aquí nos llama la atención muchísimo esa presencia mayoritaria de individuos femeninos, pero además lo otro es que cerca del 65% de los individuos que encontramos en este contexto funerario tenía una afiliación africana o descendientes de africanos. O sea, la mayoría de la población no solamente era femenina, sino era de origen africano, mostrándonos una idea muy distinta de lo que estaríamos esperando en la población recuperada en un sitio como una catedral, en donde supondríamos que tendríamos a la élite de la ciudad. Aquí estamos teniendo una configuración muy, muy distinta de población, en donde la mayoría son mujeres y son africanas o afroamericanas. Incluso algunas de ellas con rasgos que vienen de culturas de la África oriental, como el afilamiento dental, que estaba prohibido por la corona española, y sin embargo pues la vemos evidenciada en algunos de estos individuos que hemos recuperado. Pero incluso los adornos que vimos, que yo les mostré de los pasamanos, de estos adornos de ropa costosa, están sobre individuos africanos también, o sobre mujeres africanas o afrodescendientes. O sea que nos está mostrando no solamente que hay una organización social muy diferente a la que originalmente se pensaba de Panamá Viejo, en donde además se tiene una idea de que las élites son los europeos blancos exclusivamente, y de ahí para abajo la sociedad pues va adquiriendo otro papel y otra posición dentro de la sociedad, y en muchos casos pues lo va a definir el color de la piel, por supuesto. Pero aquí lo que estamos viendo es que hay una integración distinta y una participación muy activa de africanos y afrodescendientes en la vida cotidiana de Panamá.
incluso después encontrando algunos documentos en el Archivo General de India sobre censos parciales que se hacían, se hablaba de la africanización del istmo, o sea, la presencia de cerca del 90% de su población como africana o descendientes de africanos, que se impone como el grupo mayoritario en esta sociedad y que además comienza a tener el control de alguna serie de actividades importantes dentro de la ciudad. Con la información de archivo, entonces pudimos también identificar a muchas de estas mujeres como antiguas esclavas que terminaban casándose o manteniendo una relación con sus amos. Sus amos se iban, que eran al final sus esposos, se iban a hacer negocios a otros lados. La movilidad masculina era muy alta, las mujeres eran las que permanecían allí y mantenían los negocios, y lo que empezamos a descubrir con algunos datos que pudimos recuperar en el archivo, de Lima, en el Perú, es que muchas de estas mujeres africanas o afrodescendientes eran las que manejaban los negocios de sus esposos en la ciudad de Panamá, eran dueñas de esclavos también, y eran de alguna u otra manera las que controlaban las actividades comerciales de esta ciudad, en donde en su mayoría la presencia femenina pues era muy evidente, como lo hemos reflejado en este contexto funerario. Entonces, lo que podemos decir hasta ahora y afirmar hasta ahora relacionado con este trabajo arqueológico, pues evidentemente pues que hay unos patrones católicos que se repiten, que son evidentes en el registro arqueológico, y que además empezamos cada vez más a verlos repetidos en otros contextos coloniales de América, y pues que obviamente responden a la práctica de una religión en donde cada uno de estos, de estos detalles pues responde a un aspecto religioso. O sea, no es un asunto que va al azar, sino que tiene absolutamente todo el sentido en el contexto general de la religión católica. Lo otro que estamos aportando con este proyecto es un cambio en la idea que se tiene del pasado colonial panameño. En el público en general siempre había existido una idea de que Panamá en la colonia era una ciudad europea, una ciudad blanca, llena de españoles. Y lo que estamos viendo es absolutamente todo lo contrario. La llegada obligada de africanos al istmo para distintas actividades, desde el comercio, la explotación de perlas, la minería, la agricultura y la ganadería, pues llevó a convertir a este grupo poblacional en el más numeroso de la ciudad de Panamá para para finales del siglo XVII, y que además esa población era mayoritariamente femenina, o sea, una ciudad que se movía bajo la pauta de un conjunto de mujeres importantes que movían la economía, y que da una idea totalmente distinta de lo que hasta ahora uno pensaría de lo que es una ciudad o de lo que fue una ciudad colonial en iberoamericana. Los análisis de los restos óseos y los que nos permiten acercar a las enfermedades y a la expectativa de vida de estas poblaciones, pues en nuestro caso el rango mayoritario en donde encontramos los muertos que hemos excavado corresponden a individuos adultos que no superan los 40 años de edad, o sea, una expectativa de vida bastante corta. Obviamente concuerda con las condiciones de salubridad de Panamá Viejo y con los conocimientos de
médicos para ese momento, entonces sabemos que había mucha gente que se moría por males de estómago, por infecciones. Es un ambiente tropical bastante malsano, húmedo, caliente, que aún sigue habiendo y que genera todavía en la actualidad pues los problemas normales de enfermedades tropicales que generan un impacto muy grande en la población. Esos lo vamos a ver en los huesos con infecciones, con eh, problemas de mala alimentación, problemas de limpieza y de salud, como la presencia de caries, cálculos dentales que son extensivos en buena parte de la población y en algunos casos además con evidencias de golpes, de impactos que no podemos confirmar que se trate o que esté relacionado con el maltrato o el conflicto entre individuos. También pueden ser golpes por trabajo, por la manera en que estaban, el tipo de trabajo que estaban desarrollando. Hemos también avanzado en los análisis genéticos, primero con los restos prehispánicos, y hemos logrado identificar unas nuevas mutaciones genéticas que son propias del Istmo de Panamá, lo que estaría demostrando una presencia temprana del ser humano ahí, una instalación muy temprana de hace unos 13.000 años atrás también. Y lo que hemos conseguido con este proyecto que se llama Una Arteria del Imperio es constituir un equipo interdisciplinario muy grande de especialistas en historia que han trabajado desde la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, investigando el Archivo General de Indias, con genetistas, con especialistas en arqueometría, específicamente en isótopos estables, con paleoecólogos, bioarqueólogos y por supuesto con la arqueología en un diálogo interdisciplinar que nos ha permitido generar esta serie de resultados. Quizás para quienes quieran, en YouTube está un documental de 25 minutos sobre este proyecto que se llama Una Arteria del Imperio y quizás si se animan lo pueden ver. Será mucho más atractivo que esta charla que les estoy dando con los resultados de la investigación, porque creemos firmemente en que la investigación arqueológica no puede solamente circunscribirse a un grupo de especialistas limitado. Para nosotros es una obligación y así lo consideramos, el difundir los resultados a un público amplio y encontramos que en esta opción de documental podíamos llegarle a mucha gente y bueno, ha sido muy bien recibido. Aquí se me desordenó esta diapositiva, no sé por qué, pero pues obviamente estos datos y estos resultados no son solamente mi trabajo. Yo hago parte de un equipo mayor liderado por Bethany Aram, que es la historiadora y directora de este proyecto, y por un conjunto de instituciones entre las cuales está la universidad para la que yo trabajo, que permitieron y facilitaron la ejecución de este proyecto con un numeroso grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Panamá. Si entran a la página de la Universidad Pablo Olavide y ponen Art Empire, allí encontrarán detalles del proyecto y además la base de datos en donde pueden consultar todos los documentos de archivo que consultamos y que están allí también disponibles, porque la otra cosa era generar información para que otros investigadores también pudieran acceder a ella, pudieran interpretarla de otra manera si así lo querían y pues generar un espacio de discusión en torno a esta investigación. Así que siguiendo las instrucciones de don Mauro, que me dijo que lo hiciera en 50 minutos, llevo 49 minutos 53 segundos y con eso doy por terminado mi presentación y pues ya les dejo espacio para algún comentario, pregunta o duda que tengan. Muchas gracias.
Profesor Juan Guillermo, muchas gracias. Muy buena charla. Yo pido disculpas por, por las peleas, por tantos problemas que se pasan acá. Sí, hay muchas personas que quieren participar de la conferencia y todavía no alcanzan, porque el técnico ha creado otros links. Entonces, hay muy complejo. Perdón. Alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa? Há muitas pessoas que estão numa suposta outra sala, que eu não sei onde é, não sei como funciona isso, sobretudo pessoal do âmbito da arqueologia, que gostaria de ter assistido a palestra e não pôde assistir. Lo siento, bueno, queda la grabación, quizás después quienes no pudieron conectarse o se conectaron en un link distinto, pues tendrán la posibilidad quizás de ver la grabación y eventualmente de escribir a mi correo electrónico y con mucho gusto resolver cualquier inquietud. O sea, siempre dispuesto a atender cualquier pregunta. Muy amable, professor. Boa tarde. Boa tarde, Silveli. Mauro, boa tarde a todos. Parabéns, professor Juan, pela palestra. Eu gostaria, se possível, que o senhor falasse um pouco mais a respeito da cal, né, na base das colunas, né? A marcação da cal na base das colunas, tendo em vista que, né, os pilares em madeira e a fundação em pedra seria, e a cal nesse sentido, né, a importância da cal na manutenção dos materiais. Así es. En el caso de las construcciones en piedra en Panamá Viejo, en realidad son construcciones de cal y canto. O sea, hay mucha cal involucrada en la construcción y efectivamente en esas bases de columna lo que estamos viendo es una capa de cal muy grande. Por eso nos llama la atención que se está haciendo uso de la cal para la construcción y no se hace uso de la cal para el saneamiento del espacio que se utiliza de manera recurrente como un espacio de enterramiento. Eso es un asunto que no logramos entender. Los cimientos, las fundaciones de la catedral, todas tienen cal, incluso en algunos áreas de las paredes hemos podido recuperar el encalado, el repello de la pared que se ha conservado. Así que es evidente que se usaba. No entendemos si es que es un material que, como tiene un proceso que puede resultar medio complejo, a lo mejor era costosa y para reducir costos en el proceso de enterramiento simplemente no se utilizaba. Sí, muchas gracias. No, a usted muy amable. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. O si alguno de ustedes conoce estos libros del Buen Morir. Yo tuve acceso a unas partes de uno de estos libros, pero no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo, porque pues hay una serie de pautas allí que son muy, muy claras sobre la manera en que la gente debe ser enterrada y todos los pasos que se deben seguir en ese proceso de preparación para la muerte. Hola, Marie.
Oi, Dom Mauro. Sí, Marie es la estudiante, la niña que está estudiando una maestría de arqueología. Entonces, Marie, perdão por ter, eu só entrado agora, porque a coisa aqui foi complicada hoje. Como Está sempre. bien, vale, vale. Não pôde assistir nada, né, Maria? Eu acho que alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não, então. Nada. Professor Juan Guilherme, eu peço muitas, mil desculpas, porque pelo atrapalho, tudo que aconteceu. Agradeço imensamente a sua explanação, foi excelente. Espero que sejamos mais felizes numa próxima oportunidade. Claro que sí, don Mauro, muchísimas gracias por la invitación, a ustedes por el tiempo, por la atención. Probablemente no es el tema más atractivo. Para mí es apasionante, los temas de la arqueología y estos temas de arqueología funeraria para mí despiertan mucho interés, mucha pasión, hay mucho de lo que podemos aprender a través de ellos, de las sociedades del pasado, y que finalmente pues hacen parte de nuestra historia, de una historia común y compartida que tenemos aquí en Iberoamérica. Así que muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, y bueno, siempre bienvenidos en Barranquilla, aquí en Colombia, cuando así lo requieran. Muitas graças. Para mim, o tema também é muito importante, porque nós temos cemitérios aqui dentro, os cemitérios, né? Porque temos o cemitério dos monges dentro da própria clausura e o cemitério dos escravos, que foi a parte até o século XVIII, meados do século XVIII. A partir de meados do século XVIII, os escravos passaram a ser sepultados juntamente com os brancos dentro da igreja. Então, temos muita coisa a aprender também nessa questão da arqueologia nos cemitérios. Muito Claro obrigado. que sí. No, a ustedes muchas gracias, obrigado. Nos vemos. Saludos. Beijos. Saludos. Muito obrigada, foi ótimo. Un gusto.